La iglesia adventista es una iglesia mundial. Cuando uno es adventista en México, Todos lados. Belice, en todos los... La liturgia. En términos simples, la liturgia se refiere al formato de organizar algún culto. Es decir, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene segundo, tercero. Bueno, los teólogos dicen que la iglesia adventista no es una iglesia litúrgica. Ahora, ¿qué significa una iglesia litúrgica, una iglesia no litúrgica? Una iglesia litúrgica. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, yo soy David. Yo soy Carlos. Yo soy Jonah. Y esto es Hablando de Todo. Bueno, chicos, pues para este primer capítulo de este nuevo podcast tenemos un invitado especial que es nuestro querido Pastor Nahum. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, David, ¿y cómo estás tú? Muy bien, todos aquí estamos muy emocionados por tenerlo aquí, Paz. Eso sí se ve, se ve. Bueno, para esta primera ocasión pensamos en usted porque queremos tocar un punto muy importante dentro de la iglesia. Primeramente queremos que nos cuente un poco de su historia. ¿Cómo es que llegó usted de vivir en Haití? Para los que no sepan, nuestro pastor es de Haití, a vivir aquí en México. Cuéntenos cómo fue. Saludos a todos. En primer lugar, les tengo que decir que la iglesia adventista es una iglesia mundial. Cuando uno es adventista en México, Belice, en todos los lugares. Estudié teología en Haití y creo en el cuarto año se dio la oportunidad de ir a trabajar como misionero. Y al hablar con la división me tocó llegar a Montemorelos. De Montemorelos ahí trabajé 2 o 3 años de misionero y después se dio la oportunidad de quedar a trabajar aquí. Aquí estoy hasta el día de hoy. Esa era la historia. Breve pero concisa. Breve pero concisa, sí. Así Fíjate que la primera vez que platiqué con el pastor, yo le comenté que mi primer maestro de piano había sido alguien de Haití. ¿Sí? Y coincidimos que había sido... Es que me hablaste de Johnny, ¿verdad? No, sí. Su papá fue el pastor de mi papá. Bueno, fue mi pastor también, yo era muchachito, chiquitito. Mi hermana mayor convivió muy cerca con la familia de su papá. Ah, mire, así fue como que nos contactamos un poquito. Pastor, vamos a entrar de lleno a este tema y para eso quisiera hacerle algunas preguntas. Adelante. Primero, Paz, nos gustaría que nos explique qué es la liturgia. La liturgia. En términos simples, la liturgia se refiere al formato de organizar algún culto. Es decir, qué es lo que viene primero, qué es lo que viene segundo, tercero, cuáles son los elementos que se toman en cuenta para tener un culto. En pocas palabras, es lo que llamamos liturgia. ¿Ok? Ok, entonces eso es la liturgia, como el formato, ¿no? El formato. Y nosotros en la iglesia adventista tenemos cierto formato que se lleva a cabo en las iglesias. Y quisiera preguntarle, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene la liturgia, vamos a llamarla así, adventista? O más bien, ¿usted cree que dentro de la iglesia adventista aplicamos a veces eso? Bueno, los teólogos dicen que la iglesia adventista no es una iglesia litúrgica. Ahora, ¿qué significa una iglesia litúrgica, una iglesia no litúrgica? Una iglesia litúrgica tiene una liturgia votada, una liturgia establecida, una liturgia que no se puede cambiar. Por ejemplo, la iglesia popular, si puedo decir así, la iglesia popular tiene una liturgia. Es decir, tiene la predicación, uso el término predicación, no le llaman predicación, tienen la predicación escrita. La persona, ustedes se dan cuenta de qué iglesia estoy hablando, la iglesia universal. Sí. Está el libro abierto y uno lee lo que es el sermón y hay unos que están respondiendo. Es decir, antes de llegar sabes
cómo inicia, qué es lo que viene después, qué es lo que van a decir. Esa es una iglesia litúrgica. Pero la iglesia adventista no es una iglesia litúrgica porque si tomas la adoración aquí en México no es la misma, no es el mismo formato en Estados Unidos, no es el mismo formato en Francia, no es el mismo formato. Entonces, la iglesia adventista no tiene algo votado de que esto es lo que se debe de hacer. Estoy aquí en México, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Sí, en México. México, estamos en México. A veces pienso que es como Suiza o algo así, pero no, después caigo en cuenta que es sé que México. yo no parezco de México. Sí. Sabemos que él parece como ucraniano, así, pero... Y en México nosotros creo que estamos en el territorio del sureste de México. Hace unos años atrás, creo de 2018, 2019, hubo un acuerdo, pero no es algo que se votó para que la iglesia pueda seguir este camino. Ejemplo, en el mismo México, si vamos al norte del país, el himno que la iglesia entona para la entrada de los oficiantes es diferente que el himno que utilizamos en el sur. Osana. Aquí usamos Osana, allá usan a Dios el Padre Celestial. Yo fui pastor de una iglesia, a mí me gustó mucho Jehová está en su santo templo. Y es lo que hemos usado. En pocas palabras, la iglesia adventista no es una iglesia litúrgica. ¿Qué significa? No es una iglesia que tiene una liturgia, un formato votado desde la conferencia general, desde la división, desde la unión, desde el campo para aplicar en la iglesia local. En ese sentido, creo que al hacer esto sería matar la creatividad de la iglesia, es matar la creatividad que puede haber en la iglesia por zona. México, por ejemplo, mi país, mi segundo país. Él no es de México, pero yo sí. Yo soy de Chiapas, otro. Sí, es otro país. Es otro lado. Y nuestro país, México, es un país rico culturalmente. Y entonces, al tener una iglesia litúrgica, podemos perder esa belleza cultural. Un ejemplo. Dices que eres de Chiapas. ¿Sabes un instrumento que se toca con la palilla? marimba? Seguro. La seguro. batería, digo, la marimba. La marimba. ¿Sabes que para algunos la marimba no suena algo tan sacro? Sí. Bueno, hay otro instrumento, a ver, dime, un instrumento que van tocando con una mano y el otro así. Acordeón, no. La guitarra. Okay. Por ejemplo, para algunos ven ese instrumento como un instrumento no tan sacro, algo secular. Pero ¿cómo se llama? Por eso se llama instrumento, ¿no? Entonces, al tener una liturgia, esto dejaría toda esa riqueza, todo eso que puede venir a fortalecer nuestro culto como jóvenes, como adultos, como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, okay. Pastor, hablando sobre esto que usted menciona que no es igual en todos los lados, ¿usted cómo lo ha experimentado a raíz de que usted es de otro país, pero ya es casi mexicano? No, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Bueno, que usted nació en otro lado, pero ¿cómo lo ha experimentado? Bueno, les explico. Yo nací en otro país, en ese país donde crecí, el culto es diferente, he estado en Estados Unidos también. La manera de organizar el culto es diferente. En el mismo país, Estados Unidos, sí. Si va a una iglesia de afro o de morenos, como dicen, ¿no? Sí, vas a ver que ellos están adorando de manera diferente y son adventistas del séptimo día. ¿En qué año? 2000, no me acuerdo bien del año, fui a un congreso en Sudáfrica. Vi algo maravilloso. Pero para algunos es un escándalo. Entonces, todos son de la misma iglesia. Y les invito, el próximo año, 2025,
sí, 2025, vamos a tener el Congreso Mundial de la Iglesia. En ese congreso vienen de todo lado. Uno va a ver la riqueza que tiene la iglesia. Entonces, los países que he visitado, la liturgia va cambiando, va tomando forma para enriquecer el encuentro de la hermandad o de las personas con Eso, su me Dios. fíjese que hace, no sé, el año pasado que hubo un campamento mundial, creo, de Justo yo iba a conquistadores. decir eso, sí. Ahí Es pudimos cierto. ver un ejemplo de eso, o sea, como la adoración que tiene la gente ahí, o más bien la forma de adorar, es distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Fue el Camporí sudamericano en Jamaica. No, Ajá. Interamericano. El Interamericano Sí, yo estuve ahí. en Ahora Jamaica. te voy a hacer una A ver. pregunta. ¿Crees que Dios para salvarte, eres mexicano, Sí. Dios te va a cambiar de nacionalidad para salvarte? Cero. No. Pues no. ¿Tú crees que Dios va a cambiar un africano para que sea americano para salvar a esa persona? Dios nos va a salvar independientemente de nuestra cultura. Sí. Es decir, Dios es un Dios, que le gusta la diversidad. Así nos creó. Y Dios nos da la oportunidad de poder adorarle, de poder acercarnos a Él siendo nosotros. Ahora, hablando de liturgia, no sé si tienen preguntas, pero voy avanzando. Sí, hable. En la liturgia adventista sí hay ciertos elementos que son indispensables. Por ejemplo, si hablamos de un culto. Sí, claro. En un culto hay dos elementos muy importantes. El primer elemento es Dios hablando a su pueblo. ¿Cómo Dios nos habla? A través de la predicación, Dios nos habla. Y el segundo elemento es la respuesta del pueblo hacia Dios. Eso se hace a través de la oración, a través de los cantos, a través de las alabanzas. Una vez que nosotros tenemos esos dos elementos, los demás elementos que vamos colocando es para embellecer el culto. Así que asegúrense que en sus cultos tengan en primer lugar el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, que las personas puedan responder a ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Si tenemos eso, nuestro culto queda completo, el culto queda muy bien, no hay necesidad de pelear por otras cosas. Mire, hablando de eso específicamente, yo creo que dentro de la iglesia o en todos lados hay gente con distintos tipos de pensamiento. Entonces, hay muchas personas, no solamente adultas, sino también jóvenes que llegan a caer en cierta rutina. ¿Usted cree que esto está afectando o puede llegar a afectar a los jóvenes dentro de la iglesia? Déjame retomar la pregunta. La iglesia en sí no. La iglesia está bien definida. El asunto puede ser por la comprensión de ciertas personas. Desafortunadamente, algunos podemos tener un concepto. Un ejemplo. Él es no me diga de qué iglesia es. No, él es de la iglesia M. Él es de la iglesia M. Te bautizaste en la iglesia M, has vivido bajo el ministerio del pastor X, y entonces lo que tú viste del pastor X, puedes caer en el peligro de creer que es la iglesia en general. Entonces, el hermano que ha crecido en la iglesia M, siempre ha estado en la iglesia M, se envejece, muere, no muere todavía, en la iglesia M, entonces considera lo que ha visto en la iglesia M es la iglesia adventista. Y eso afecta no solo a los jóvenes, afecta a la iglesia. La iglesia no crece, la iglesia sigue en la rutina. La iglesia no es solamente tu iglesita M, la iglesia es más que todo ello. Entonces, a nosotros, los jóvenes, Sí, claro. los más jóvenes, los adultos, creo que necesitamos entender
que la iglesia es una sola iglesia, pero la iglesia es más que mi realidad. La iglesia es más que mi iglesia local. La iglesia es más que todo ello. Ahora, hay un fenómeno que está pasando, amigos. Vivimos la era de la tecnología. Yo cuando nací no existía esas cosas, ¿no? Yo predicaba sin micrófono, ¿no? No había podcast. No había todo eso. Y con esa nueva era que viene, los jóvenes tienen unas ventanas abiertas para ver lo que está pasando en el mundo y vienen a cuestionar ciertas cosas. Ahora, si nosotros quedamos con lo que hemos visto en la iglesia M, tu iglesia, ¿no? En la iglesia X, en la iglesia T, decimos que esto vamos a afectar no solo a los jóvenes, afectamos a la misma iglesia, impedimos a la iglesia poder crecer. Sí, porque al final de cuentas lo importante o el centro de esto, de un culto, es la adoración a Dios. A Dios. No el tener un proceso o tener cosas, ¿cómo lo diré? Escritas, pues, de que tienes que hacer esto, que estás obligado a hacer esto, sino que en sí lo que el culto tiene como intención es que tú y yo podamos sentirnos conectados con Dios y en ese momento poder alabar a Dios. Por eso, ahorita que usted mencionó esto de la era tecnológica y toda esa información, ¿qué tan saludable ve usted el hecho de que día con día podamos ir innovando y actualizando? Bueno, no actualizando porque no estamos cambiando, sino buscar métodos diferentes para implementar la adoración. Okay. Y también hasta qué punto es bueno, o sea, hasta qué punto es saludable, pues, o sea, hasta qué punto podemos innovar y podemos echar a andar nuestra creatividad en cuanto a los programas, por ejemplo, de culto divino, bueno, creo que es un poco más libre por la tarde, pero en el culto divino veo que sí es muy marcado la liturgia, vamos a llamarla así, o los programas, el orden del programa, sí es como muy marcado en todas las iglesias. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable que nosotros vayamos como innovando, cambiando cosas en el programa? Les voy a contar algo. Prométenme que no se van a burlar de mí. Okay. No, ¿sí? adelante. Esa riendo. Mire, yo estoy tomando un ejemplo fuera, ¿no? Para venir a la pregunta que me hicieron, ¿no? En mi banco, en mi tiempo yo manejaba, quizás ustedes no habían nacido todavía, ¿no? Una libretita, ¿no? En la libreta vienen haciendo los movimientos. Y cuando abrí otra cuenta, me dieron algo, ¿cómo se llama? ¿Dónde tiene los numeritos? ¿La tarjeta? No. Se llama llave. Ok, ya. Donde cuando vas a hacer una transferencia, te dice, aparece, pone un número. El token. Es como un sí, token. O así. el NIP, ¿no? No. Es como un token. Viene como en forma de un USB. Ustedes que me están escuchando saben bien de qué estaba hablando, es ¿no? un token físico. Así es. No somos adultos funcionales. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo que SAT? ¿Cómo que SAT? Resulta que me lo dieron, lo estaba usando, por ejemplo, cuando necesitaba mi estado de cuenta, ya iba revisando y facilito, ¿no? Los contadores saben bien de qué estoy hablando. Sí. De repente hace como un año y me preocupé. ¿Por qué me preocupé? Resulta que vi que no aparecen los numeritos, no aparecen. Y dije, wow, ¿qué voy a hacer? Tengo una niña, mi hija más grande, ¿no? Y me dijo, papá, ya habla al banco, quizás no están usando esto. Me preocupé. Y fue al banco ahí con pena, le dije, vi un joven, dije, ese que sabe, pero él es el gerente, un joven. Y hola, ¿qué tal? Es que estoy teniendo un problema con mi banca móvil, resulta que mi llave, no señor, ya eso queda digital en el pasado. Oh, my Dios God. Bendito. Y le dije, por eso no lo conocíamos. Y entonces le dije, es que no sepamos. ¿Qué se maneja ahorita? No, es que el banco se maneja en su teléfono. ¿Y cómo? Y le dije, tengo que meterle dinero. No me van a burlar de mí, tengo que meterle dinero en el teléfono. No, me explicaron a qué va, etcétera. ¿A qué voy?
Y yo no puedo quedar en el pasado. De 2020, ¿cuándo empezó COVID? 2019. 2020. Al final 2019, Ajá. 2020. De 2019, 2020 a 2022, 2023, hay un avance que se dio en el mundo en forma general. No podemos quedar atrás. A su pregunta, no podemos cambiar el fondo de nuestra adoración. Cuando digo el fondo, me refiero al estudio de la palabra de Dios. Es decir, no puedo pensar en un culto donde vamos, no escuchamos la voz de Dios. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es la forma. No puedo ir a un culto, no puedo imaginar un culto donde nosotros vamos y no estamos respondiendo al Señor. Eso es el fondo. Pero la forma, sí, la forma es bien diferente. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo dar el sermón? Pues a mí me gustan mucho los sermones punto 1, 2, 3, 4 y 5. Pero a él no, parece que tiene 13, 14 años. Él sin duda es visual. Si es visual, pues debo de adaptar, debo de meterme a hacer la diapositiva para que vea algo. Puede ser que a él le gusta más movimiento. Pues al presentar el sermón, puedo hacer un sketch. ¿Saben qué es sketch? Sí. Entonces puedo hacer un sketch. Perdón, la misma palabra que estoy presentando, pero yo puedo ir cambiando lo que es el formato. En cuanto al asunto de la respuesta del pueblo, el pueblo canta, del canto también podemos hacer algo. Yo sé que ustedes saben mucho de música, yo no sé mucho. Poquito. Y ahora, yo creo que es momento, cuando yo era joven, hace unos 5 años, 7 años. Hace poco tiempo. La iglesia, cuando hay una campaña pública, se lanzaba una convocatoria. Los jóvenes los adultos deben de escribir el canto. Y nunca una iglesia usa un canto 2 veces. Cada campaña hay un canto que es el resultado del trabajo de la iglesia. ¿A qué voy? En el tiempo que nos toca vivir, creo que sí, necesitamos pensar en la forma. Cómo podemos ir cambiando, cómo podemos ir adaptando. Estoy hablando de la forma, cómo atender. Y el fondo no cambia. El estudio de la palabra de Dios queda. Otra cosa más. Les cuento, tengo un niño, no es como yo soy tranquilo, pero resulta que un día me llamaron a la escuela y me dijeron, es que su hijo se porta mal. Oh, no. Y ¿por qué se portó mal? Adivina qué hizo. ¿Una travesura? O le va a América, ¿no? No, perdón, no quería decir esto. La maestra me dijo, es que su hijo cada media hora se paró. Es que no quiere quedar sentado. Y es un crimen pararse, ¿no? Y eso. Y regresando, abracé a mi hijo. Dije, hijo, eres un hijo normal. Y entonces, sí. Yo creo que es lo mismo. Pobrecito, Es lo mismo se paró. que quizás puede pasar con la iglesia. El culto del año 2018 no es el mismo culto. Necesitamos cambiar un poquito el formato. Le voy a decir una cosa más. Estaba predicando yo. Yo dije algo. ¿Han escuchado algo sobre... Voy a ver qué tan jóvenes son ustedes, o si son viejitos. ¿Han escuchado hablar de la inteligencia artificial? Eso, ¿han escuchado hablar de eso? Sí. Ustedes viven con eso, duermen con eso, ¿no? Resulta que estoy predicando, dije algo. Mi hijo usa su celular, está checando si lo que yo dije sí es cierto. Sí. Entonces, si nosotros nos mantenemos en el formato pasado, no tratamos de actualizarnos, no solo vamos a perder a los jóvenes,
vamos a perder también a los mismos hermanos de la iglesia, porque ahora las cosas hay que ir Claro, está rápido avanzando. para atender a la gente. Y es saludable, o sea, es saludable el cambio, ¿no? Es saludable actualizarse. También porque, digo, no tenemos la misma forma de adorar de cuando se fundó la iglesia, ¿no? De cuando Elena G. de White todavía, o sea, han pasado los años y han habido muchos cambios. Y creo que es saludable que lo pongamos en práctica, Paz. Muchas gracias. Sobre por sus todo comentarios. porque ahora tenemos tantas cosas a nuestra disposición con la cual podemos enseñar. Tenemos muchas cosas que Sí, un montón de podemos herramientas, usar, que- muchas herramientas, muchos medios por los cuales también difundir información. Entonces, digo, no tenemos por qué detenernos. Hay que seguir adelante. Mire, yo creo mucho en la potencialidad de la juventud. La juventud puede hacer muchísimo, muchísimo. Le voy a explicar algo, para que vean que debemos de pensar en el formato. ¿Cómo aprendes tú? ¿Aprendes viendo, escuchando o haciendo? ¿Cómo aprendes? Yo aprendo haciendo. Haciendo. Haciendo, Ok. sí. ¿Cómo aprendes tú? ¿Viendo, escuchando o haciendo? Haciendo también. Haciendo. ¿Y cómo tú? Pues igual, haciendo. Haciendo. Vamos a suponer en una iglesia un sábado o un miércoles u otro día, no importa el día que usted tenga su culto. Tenemos a él que aprende haciendo. Sí. Ok, yo aprendo escuchando. Aprendes viendo. Él aprende haciendo. Y yo como pastor, ese día tengo mi culto, él no hace nada. ¿Aprende o no aprende? ¿Cómo supo? ¿Aprende o no aprende? No, porque No, su porque- forma de aprender es hacer. Claro. Ahora, ¿es irreverencia si yo pongo una actividad donde él está haciendo algo? No. No, está aprendiendo, es su estilo. Les cuento en breve. Yo fui pastor de una iglesia y los jóvenes me pidieron, pastor, queremos tener un culto juvenil. El culto juvenil es decir, quieren tener su espacio Aparte, sí. aparte. Algunos adultos dijeron, no, es que son rebeldes, ¿qué van a hacer? Ah, Yo les dije, bueno, lo está bien, clásico, le vamos a dar chance. Yo, bueno, yo sé que si esos hermanos llegan a escucharme, se van a identificar. Se van a identificar. Pero yo les aprecio mucho. En ese día yo fui a la junta, no tomé un voto. Solamente dije, hermanos, son nuestros hijos, les vamos a apoyar. ¿Cuántos quieren apoyar? No tome el voto. ¿Cuántos están de acuerdo en el culto? ¿No? ¿Cuántos quieren apoyar a los jóvenes? Bueno, le vamos a apoyar, le vamos a dar 9 meses, a ver si hacen alguna travesura, van a regresar. Y fueron. Y un día yo subí al culto, yo encontré algo, un relajo total para mí. Es la lección de escuela sabática que están haciendo. Hacen su grupito y les dan preguntas. Una maestra que aprecio mucho, maestra, te saludo, tú sabes quién eres, ¿no? Y pone unas 15 preguntas de la lección. Por grupo de 5 tienen la Biblia y van contestando. Y los que contestan le van a dar premio. Yo me enojé ese día, pero mi esposa me regañó. Le salió lo adulto. Sí. Pero los chicos felices, contentos, aprendiendo. Y llega un momento, más chicos quieren ir. Y hay algo que hicieron. Cada último sábado tienen un convivio. Ni me invitan a mí. Me dicen, si te invitamos, pastor, no va a decir nada. Y cómo eso ayuda. Y el testimonio viene de mi hija, la mayor. Me dijo, papá, voy a extrañar esa iglesia. ¿Por qué? Es que yo tengo el sentido de pertenencia en esa iglesia. Veo a mi gente, tengo mis amigos, encuentro mi espacio. Entonces, a nosotros los adultos nos conviene cambiar un poquito el formato para dar espacio, para dar la voz a los jóvenes. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Después de eso no voy a hablar mucho. El problema nuestro, me estoy dando cuenta, es que los adultos creemos que podemos enseñar todo a la juventud y los jóvenes no tienen nada que enseñar. Sí.
Y eso es lo que nos está afectando. Pero cuando tienen que mandar un WhatsApp, entonces ahí sí vienen con Así nosotros. pero es que sí, es muy común ver eso. Muchas personas adultas creen que tal vez tienen todo el conocimiento. Claro. Pero... No decimos que no sepan, o sea, Ajá, se lo saben. o sea, obviamente, claro, nos han enseñado un montón de cosas, pero... Pero es que a lo que vamos, a lo que decíamos hace rato, nosotros ahora podemos tener más información así tan a la mano. Por eso ya nuestro conocimiento no está tan limitado tal vez a como ellos lo tenían hace un tiempo. Por lo mismo, ellos deben identificar o darse cuenta de que también tenemos cosas que aportar. sí. Y es lo que... Y que los cambios son buenos también. Sí, Los cambios sí. son buenos. Le cuento algo al final que aprendí este verano y me deja así. Hace unos años atrás, hablo de escuela, el que sabía todo, ¿quién era? Es el profesor. El profesor. Todo uno iba con el profesor. Y ¡pum! Llegó la biblioteca. Ahora no es solamente el profesor. Cuando uno no sabe algo, va en la biblioteca a buscar. Y pasó el tiempo. Vas a la inteligencia ¡pum! artificial. Llegó el Google. Ajá. Sí. Y ahora uno no sabe algo, le va a checar. Porque pasó conmigo, de repente le dice, ¿cómo colocar la pila? Voy a checar y ahí lo pone para buscar. Y ahora, que viene ChatGPT. Sí. Y de repente le preguntan a eso. Yo, para evitar mi sufrimiento, tengo mi reloj. Cuando la hora no funciona, llamo a mi hijo. Cuando de repente hay algo con la computadora, batallo mucho. Me dificulta reconocer que mi hijo sabe más que yo. Pero ahí vamos con esto. Si eres dirigente de iglesia, si te toca escuchar esto, te quiero invitar a escuchar a la juventud, a escuchar a la iglesia. Si hay algo que no es bíblico, no hay que pelear. Los jóvenes también creen en la Biblia. A veces cuestionan mucho. Está bien, pueden cuestionar. Ahora, si uno no sabe, hay que decir, ¿sabe qué? No sé, voy a ir negociando. Vamos a dar espacio a los jóvenes, vamos a estar con ellos. La iglesia adventista no es una iglesia litúrgica. Es decir, es que aprendí que hay que cantar a Dios el Padre Celestial primero. No, es el himno 700. No es 700, ¿no? No, es el himno. llega a No. 600. No se meten en ese asunto. Asegúrense que la palabra de Dios se presente ante la congregación. Dios habla al pueblo. Asegúrense que el pueblo esté respondiendo a esto y las demás cosas podemos ponernos de acuerdo. Perfecto. Paz, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo en futuros capítulos. Le agradecemos mucho también la información que nos compartió y también pues su disposición de ayudar aquí a este podcast. Yo creo que va iniciando. nos aportó cosas que son buenas para nosotros y para mucha gente que debe darse cuenta o tal vez abrir los ojos de cierta información que, Claro. que no están queriendo recibir, yo creo. Amigo, date cuenta, ¿no? Gracias, Muchas Paz. gracias a usted. Dios les Muchas bendiga gracias. mucho. Nos vemos. Saludos a Pastor, todos. gracias. Saludos a Dios todos. les bendiga. Y recuerden, esto... ¡Ah, no! Ese güey. Sí, es cierto, ese güey. Y esto fue Hablando de Todo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Adiós.